Hola, vamos a ver cómo se puede usar GeoGebra para estudiar y graficar cónicas. Para ser más rápido, nos vamos a ayudar con un archivo que tiene un resumen de cónicas con las ecuaciones ya tipeadas, así no tenemos que escribir tanto. Y este archivo lo van a poder descargar desde la descripción del video. Bueno, vamos a empezar con la circunferencia. No es la intención hacer una explicación detallada de cada una de estas cónicas, sino ver cómo se puede usar GeoGebra para estudiar y para estudiar este tema y graficar. Pero igualmente vamos a ver algunas definiciones. Entonces, ¿cuál es la definición de circunferencia? Bueno, una definición posible es la que dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto llamado centro. Esto se puede escribir como que la circunferencia es igual al conjunto de puntos XY, tales que la distancia de cada punto al centro es igual a una constante r, que le decimos radio. Bueno, si las coordenadas de ese centro las simbolizamos así, como alfa, beta, entonces una ecuación canónica de la circunferencia sería esta. Veamos, vamos a copiarla y vamos a ir a GeoGebra, vamos a pegar en la barra de entrada esa ecuación y vamos a poner Enter. GeoGebra nos dice que no entiende qué valores son R, alfa y beta. Es verdad, no definimos esos parámetros, entonces le decimos que cree deslizadores para esos parámetros y lo que hace automáticamente el programa es asignarle el valor 1 a alfa, 1 a beta y 1 a R, pero nos permite, tocando estas barras, por ejemplo, elegir un valor diferente para R o un valor diferente para beta, y también viniendo a la vista algebraica uno puede venir y seleccionar el valor de R que prefiere. Por ejemplo, puedo decir que R sea 5 y bueno, nos da una circunferencia con radio 5 y podemos elegir también un valor para beta y para alfa que queramos. Por ejemplo, puedo poner menos 4 para beta y ahí vemos la gráfica de la circunferencia. Si queremos el centro de la circunferencia, bueno, las coordenadas del centro, graficarlas directamente acá, que lo haga el programa, podemos venir a la barra de entrada y tipear centro. Ahí nos salen unas sugerencias, le decimos centro de la cónica que se llama C, que es la circunferencia, Enter, y GeoGebra grafica un punto al que le asigna un nombre, en este caso lo llamo A, y nos dice que sus coordenadas son 1, menos 4. Bueno, si queremos cambiar el nombre de este centro y nos gustaría que se llame O, por ejemplo, que es muy común darle ese nombre a los centros, o C, podríamos, por ejemplo, venir acá y poner el nombre O y cerrar, y ahora el centro se llama O. Si queremos cambiar la forma, la, la, la estética, el color, el grosor del trazo, podemos seleccionar la cónica, venir a esta parte, elegir un color diferente, elegir un grosor diferente. Algo similar se puede hacer con los puntos, podemos elegir que el punto se vea con una forma de crucecita y que sea más grande. Bueno, esas cosas a veces cuando uno grafica varios elementos está bueno tener la posibilidad de cambiarles el aspecto. Bien, tocando este botón se oculta la cónica, entonces vamos a ocultar esa cónica, vamos a ocultar el centro y vamos a ver cómo se puede graficar otro tipo de cónicas, por ejemplo la parábola. La parábola, su definición dice que, dado un punto fijo, llamado foco, y una recta directriz, se denomina parábola el conjunto de puntos del plano que equidistan de ese foco y de esa directriz. Acá está la definición puesta como conjunto, dice es el conjunto de puntos x y del plano, tales que la distancia entre cada punto y la directriz es la misma que la distancia entre cada punto y el foco. Bien, vamos a ir directamente a graficarla y después vamos a tratar de entender mejor esta definición mirando la gráfica. La ecuación canónica de una parábola con eje focal horizontal es esta que está acá, directamente la voy a copiar, vamos a ir a GeoGebra, la pegamos en la barra de entrada y acá el programa no va a entender, conoce quiénes son alfa y beta, pero no va a entender quién es este parámetro P, entonces vamos a agregar un deslizador que se llame P. Bueno, ahora sí podemos poner Enter y el
y el programa hace la gráfica ya de la cónica, de la parábola en este caso. Si cambiamos el valor de P, deberíamos ver distintas parábolas. Efectivamente, cuando P va aumentando en su valor absoluto, vemos que las ramas de la parábola se van abriendo, y cuando P se hace más pequeño en su valor absoluto, las ramas de la parábola se van cerrando, y cuando P se hace negativo, las ramas de la parábola apuntan para el otro lado. Entonces esto nos permite estudiar un poco cómo va cambiando la gráfica cuando cambiamos los parámetros de la ecuación. Si cambiamos beta, vemos que se desplaza verticalmente la parábola, y si cambiamos alfa, vemos que hace desplazamientos horizontales. Ahora, la parábola es una cónica que tiene algunos elementos importantes. No tiene un centro, pero tiene un vértice, que sería el punto este. Tiene un foco, que es ese punto al que se alude en la definición, y tiene una recta directriz. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos estudiando, tratando de graficar una parábola, estudiarlas, ver estas propiedades, estos elementos, y nos interesa desde el programa averiguar las coordenadas de ese foco, de la directriz, etc.? La ecuación de la directriz. Bueno, lo que podemos hacer es escribir en la barra de entrada, por ejemplo, la palabra foco, y vamos a poner el foco de D. El nombre en el programa de esta parábola es D. Entonces pongo foco de D, y al poner Enter vemos en la gráfica que aparece un nuevo punto. El programa lo llamó A, pero si yo quiero puedo venir a propiedades y ponerle otro nombre. Puedo decir que quiero que se llame F de foco, por ejemplo. Y también desde el software se puede entrar a las propiedades de este punto y pedir no ver el nombre, sino ver el nombre y el valor. O sea, no solo el nombre F del punto, sino sus coordenadas, que igualmente las coordenadas siempre aparecen en la vista algebraica. Entonces, este punto es el foco. Si nosotros queremos, podemos venir también a la barra de entrada y escribir vértice, y decirle el vértice de D, y entonces ahora aparece un punto, que el programa lo llama A, pero si nosotros preferimos ponerle una letra B de vértice, podemos venir acá y escribir una B. Y si nos interesa conocer en pantalla, acá están las coordenadas del vértice, pero si queremos verlas también en el gráfico, podemos hacer clic derecho, entrar en las propiedades y pedir que se vea el nombre y el valor en lugar del nombre solo. Ahí se pegotearon las coordenadas del foco y del vértice, pero las podemos correr un poco. Otro elemento que nos puede interesar conocer es la directriz. Entonces la mecánica es muy parecida. Escribimos directriz de la parábola, escribimos así, pongo D, Enter, y el software grafica a la recta directriz. Si nos interesa darle otro color, como habíamos hecho antes, se puede venir directamente acá, se le puede cambiar también el grosor. Esta es la recta directriz. Si nos interesa conocer su ecuación, podemos entrar en propiedades y pedir no ver el nombre de la recta, propiedades, y ponemos no ver solo el nombre, sino el nombre y el valor. Entonces, acá aparece que la recta se llama F y su ecuación es x igual 1,35. Es una recta vertical. Bueno, al ir cambiando entonces beta vamos viendo cómo cambia vértice y foco, y también al ir cambiando alfa podemos ver cómo se mueven todos los elementos. Y al cambiar P también cambian algunos de los elementos. Ahora, podría interesarnos analizar esa definición de parábola que dice que es el conjunto de puntos que tiene una distancia del foco que es la misma distancia que tienen los puntos a la recta directriz. Vamos a tratar de estudiar eso. Entonces, voy a elegir la herramienta punto y no voy a poner un punto en cualquier lugar del plano, sino un punto ubicado sobre la parábola. Me paro arriba de la parábola y pongo clic izquierdo. Ahí aparece un punto A. Bueno, si nosotros queremos medir la distancia entre ese punto y el foco, podríamos venir a este botón, seleccionar la herramienta segmento, hacer clic en el punto A y clic en el punto de este foco y crear un segmento que los conecta. Y en lugar de ver el nombre del segmento, que GeoGebra lo llamó G, podríamos elegir ver no el nombre sino el valor. El valor vendría a ser
la medida de ese segmento. Ahí en pantalla aparece el valor 6,2. Bueno, lo que dice la definición de parábola es que cualquier punto que yo elija de una parábola va a tener una distancia al foco que va a ser la misma distancia que tiene la recta directriz. Entonces, por ejemplo, este punto está a una distancia de 7,53 del foco. Bueno, este punto debería estar a una distancia de 7,53 también de la recta directriz. Para verificar eso podemos venir acá, elegir la herramienta que se llama perpendicular, que sirve para construir rectas perpendiculares, y una vez que la seleccionamos, tocamos la recta directriz y tocamos el punto este, definido sobre la parábola. Se construye una recta perpendicular a la directriz que pasa por ese punto de la parábola. Ahora, a nosotros nos interesaría definir el punto de intersección entre esta recta perpendicular a la directriz que pasa por el punto de la parábola y la directriz. Ese punto de intersección se puede definir acá con una herramienta que se llama intersección, tocando tanto a esta recta como después a la directriz. Y ahí queda definido el punto. Ahora vamos a ocultar a esta recta porque no nos interesa en sí más que para construir el punto B. Voy a poner objeto visible, se lo voy a sacar, y vamos a construir un segmento entre A y B. El segmento nos interesa más ahora porque podemos pedirle al programa que nos diga cuánto mide este segmento. Vamos a venir a propiedades y pedir que la etiqueta visible sea el valor. Ahí falló, voy a volver a intentar. Ahí está bien. 6,95. Y la distancia entre el punto A y el foco es 6,95. Y lo que verificamos es que para cualquier punto que seleccionemos de la parábola, la distancia entre el punto y el foco es la misma distancia que hay entre el punto y la directriz. Entonces, efectivamente, todos estos puntos que estamos visualizando que están sobre la parábola cumplen con la definición de parábola. Bien, esto sería entonces cómo se puede graficar una parábola con eje focal horizontal. Una parábola con eje focal vertical es muy similar, no la vamos a hacer, pueden intentar hacerlo solos. Después tenemos la elipse. La elipse, su definición dice que se denomina elipse al conjunto de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante y mayor a la distancia entre los focos. Bueno, vamos a ir directo a la ecuación y vamos a tratar de graficarla, y después de graficarla vamos a ver cómo interpretar esa definición. Para esto copio la ecuación, vengo a GeoGebra, vamos a ocultar todos estos elementos que ya no nos interesa visualizar. Ocultamos la recta, ocultamos la parábola, y ahora sí pego en la barra de entrada la ecuación de la elipse. Pongo Enter. Al poner Enter, GeoGebra dice que no reconoce a los parámetros A y B porque no los habíamos definido aún. Entonces tendremos que venir a introducir un deslizador que se llame A y otro diferente que se llame B. Ahora sí, vamos a poner Enter y acepta a la ecuación de la elipse. Esto no tiene forma de elipse, parece una circunferencia. Bueno, porque efectivamente A y B valen 1, pero si nosotros modificamos los valores de A y de B, vemos como sí, ya se obtiene una gráfica de una elipse. Esta elipse tiene un centro, tiene un par de focos y tiene vértices. Entonces, ¿cómo usar el programa para que grafique esos elementos de la elipse? Bueno, simplemente de manera muy similar a como lo venimos haciendo, venimos a la barra de entrada, escribimos vértices de la cónica, en este caso el programa le dio la letra E a este objeto, a esta elipse, ponemos vértices de E, Enter, y aparecen todos los vértices con un nombre arbitrario que elige el programa y se los da. Este vértice se llama G, este se llama D, este se llama E y este C, pero si queremos las coordenadas de los puntos aparecen en la vista algebraica. Y podemos también pedirle los focos, escribimos foco, no hay que poner focos en plural, sino foco en singular, ponemos la cónica y ahí aparecen los focos. Y si nosotros queremos ver el centro,
Escribimos centro y podemos también tener graficado al centro. Después, obviamente, modificando los valores de alfa y de beta, que determinan las coordenadas del centro, vamos a ver cómo va cambiando la elipse según los distintos valores de alfa y de beta, y eligiendo diferentes valores para A y para B, también vemos cómo va cambiando la gráfica de la elipse. Bueno, esto no vamos a hacer todos los análisis que se podrían hacer porque el objetivo es que aprendan a usar el programa y después jueguen todo lo que quieran y practiquen y vean todo lo que va pasando en los distintos casos. Pero sí sería bueno que analicemos esta definición de elipse. Dice que una elipse es un conjunto de puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Y acá dice, es el conjunto de puntos x, y tales que la distancia entre un punto cualquiera de la elipse y el primer foco, sumada con la distancia de ese punto al otro foco, es igual a una constante. Y esa constante es mayor que la distancia entre los focos. Bueno, ¿cómo podemos visualizar que todos los puntos de la elipse cumplen eso? Vamos a venir a la herramienta punto y colocar un punto en algún lugar de la elipse. Después vamos a definir dos segmentos, el segmento que va desde el primer foco hasta este punto y el segmento que va desde el segundo foco hasta este punto. El programa los llamó J y K a estos segmentos. Y acá tenemos en la vista algebraica cuánto miden. J mide 3,98 y K mide 2,12. Si nosotros en la barra de entrada ponemos J más K, el programa va a definir a un nuevo número que justamente se calcula como sumando la medida del segmento J y la medida del segmento K. Si pongo Enter, visualizamos ese nuevo número que lo llamó L. Si no nos gusta que se llame L y queremos que se llame de otro modo, podemos entrar en las propiedades y decir suma de distancias. Suma de distancias. Y vemos que la suma de distancias es 6,1. Ahora, si tomamos el cursor y vamos corriendo al punto K sobre la elipse, vemos que las distancias J y K van modificándose, haciéndose más pequeñas o más grandes, pero siempre la suma de las distancias se mantiene en 6,1. Siempre la suma de las distancias se mantiene en 6,1. Entonces, efectivamente, todos estos puntos, todos los puntos de la elipse, son el conjunto de puntos del plano que cumplen esa condición, que la suma de sus distancias a estos dos puntos fijos llamados focos es constante. En este caso es constante e igual a 6,1, pero para otras elipses podría tomar otro valor. Por ejemplo, para esta elipse es 10 la suma de las distancias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se puede graficar una hipérbola. Primero empezamos con la definición. Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que el valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante y menor que la distancia entre los focos. Bueno, vamos a usar la misma estrategia. Primero vamos a hacer la gráfica y después vamos a tratar, una vez teniendo la gráfica y los elementos principales de la hipérbola, vamos a tratar de interpretar un poquito esta definición. Entonces seleccionamos la ecuación canónica de una hipérbola con eje focal paralelo al eje X, donde el término que tiene a la X es positivo y el término que tiene a la Y es negativo. Venimos al programa, vamos a ocultar todos estos elementos para que no nos distraigan y podamos ver bien a la hipérbola. Y vamos a pegar y pongo Enter. Ahí ya estamos viendo la gráfica de una hipérbola. Bueno, en la definición ya se habla de que las hipérbolas tienen focos, tienen dos focos. Entonces vamos a escribir en la barra de entrada foco de la hipérbola que el programa decidió que se llame Q. Eso lo puedo ver acá en la vista algebraica, le dio el nombre Q. Si yo quiero puedo entrar en propiedades y decir que no se llama Q, que se llama hipérbola, si prefiero eso. Pero bueno, vamos a poner foco Q y enseguida vemos en pantalla el punto L y el punto M, que son los focos de la hipérbola.
Bueno, pero las hipérbolas son unas cónicas que tienen también un centro, entonces podemos acá en la barra de entrada escribir centro, poner el nombre de la hipérbola que es Q y ver graficado al centro y también en la vista algebraica ver cuáles son las coordenadas de ese centro. También las hipérbolas tienen vértices, entonces podríamos escribir en la barra de entrada vértice y enseguida tenemos la gráfica de los vértices y además las coordenadas exactas de los vértices. Y otro elemento que tienen las hipérbolas son las asíntotas, entonces podemos en la barra de entrada escribir asíntota y ver la gráfica de las asíntotas y además en la vista algebraica las ecuaciones de las asíntotas. Si queremos darle otro aspecto a estas rectas, podemos seleccionarlas, elegir un tipo distinto de trazo, elegir un color diferente. Esas son las asíntotas. Y si queremos ver más gruesa la hipérbola, bueno, ya habíamos visto que se puede cambiar el grosor y se puede cambiar también el color. Ahora, ¿cómo es esto que decía la definición? La definición decía que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de cada punto de la hipérbola a cada uno de los focos es constante. Entonces vamos a analizar qué sería eso. Colocamos un punto en un lugar de la hipérbola y este punto, llamémoslo mejor con otro nombre, digamos punto H, punto de la hipérbola, y este punto, bueno, tiene unas distancias a L y a M, ¿verdad? A los focos. Que si queremos llamarlos foco 1 y foco 2, hagámoslo, se puede hacer así, se puede poner F, para poner el subíndice se pone un guión bajo, F1, y este lo llamamos F2. Entonces, construimos el segmento que va del punto H de algún punto de la hipérbola al foco 1 y el segmento que va del punto H al otro foco. Estos dos segmentos, el programa acaba de darles nombre, dijo que uno se llama N y que el otro se llama S. Bueno, nosotros queremos ver cuánto vale N menos S. Entonces vamos a poner N menos S, pero vamos a darle el nombre que preferimos a esa diferencia. Vamos a llamarlo diferencia. Diferencia entre la medida del segmento este y la medida del segmento este. Voy a poner Enter y vamos a ver en la vista algebraica cuánto vale esa diferencia. Bueno, la diferencia esa vale menos 10 en este caso. Entonces, para cualquier punto de esta rama de la hipérbola, vemos que la diferencia vale siempre menos 10. En realidad, las medidas de n y de s van modificándose. Acá yo puedo ver que n y s van cambiando. Estoy mirando siempre acá la vista algebraica y n y s van modificándose cuando yo cambio el punto. Pero la diferencia entre los dos siempre es menos 10. Siempre, siempre, siempre es menos 10. Ahora, ¿qué pasa si yo traigo este punto H para la otra rama de la hipérbola y lo corro con el cursor? ¿Cuánto da esa diferencia? Bueno, esa diferencia da 10. En lugar de menos 10, da siempre 10 la diferencia. Siempre, siempre, siempre da 10. Las medidas de n y s van cambiando, pero la diferencia siempre da 10. Por eso es que la definición dice que una hipérbola es un conjunto de puntos del plano, tales que la diferencia entre las distancias de ese punto a dos puntos fijos llamados focos, en su valor absoluto es constante. O sea, o es 10 de un lado, por ejemplo, o es menos 10 del otro, pero en su valor absoluto es 10. Siempre es el mismo número. Por supuesto que este 10 tiene que ver con estos parámetros. Bueno, esperamos que con esto ya tengan bastante idea de cómo se pueden graficar las cónicas en GeoGebra. Cualquier duda pueden dejar una pregunta.